Muy buenos días, tengan todos ustedes. Y bueno, la verdad es que el hecho de que podamos estar todos reunidos a través de esta sala con personalidades que trabajan el tema de la prevención del consumo de drogas desde diferentes abordajes y enfocado a distintas poblaciones, pues resulta un tema sumamente relevante. Por favor, nuestros ponentes, el día de hoy contaremos con con la presencia del doctor Flavio Marsiglia, la doctora Silvia Carreño, la doctora Violeta Félix, la maestra Yurimi Vera. Veo que aquí en la sala ya nos acompaña también la doctora Gabriela Richard. Agradezco su presencia. Y bueno, también sean bienvenidos nuestros alumnos, egresados. También veo ahí algunos ya, ¿no? Egresados de la maestría en Prevención Integral del Consumo de Drogas, colegas investigadores y académicos de la maestría y de la Red Veracruzana de Investigación en Adicciones. Doctora María Gabriela Nachón García, la doctora Xochitl de San Jorge Cárdenas, sean bienvenidas. Como líder, la doctora Xochitl de la Reviva. Bueno, el objetivo general de la prevención, y cito a la UNODC, es el desarrollo saludable y seguro de los niños, niñas y jóvenes para que aprovechen sus capacidades y potencial y se conviertan en miembros que aportan a sus comunidades y sociedad. La prevención efectiva del consumo de drogas contribuye significativamente a la participación positiva de los niños, niñas, jóvenes y adultos con sus familias, escuelas, lugares de trabajo y la comunidad. El 11º foro tiene como lema la prevención del consumo de drogas, situación actual. Este tema debe ser particularmente importante en la agenda de políticas en salud, ya que es el esfuerzo más loable para incidir en el bienestar de los individuos. A través de prácticas de prevención desarrolladas con evidencia científica, una vez que los programas pues han sido evaluados, replicados aquellos con resultados exitosos o bien modificados o desechados aquellos que no lo son, porque es válido, necesario y ético reconocer cuando un programa no resulta ser eficiente. Además de la importancia que conlleva hablar, conocer y actualizarnos sobre los programas preventivos exitosos, les quiero compartir que en esta ocasión hemos elegido el tema a manera de reconocer a la maestra Paulina Beberido Sustaeta, que este año es el último que nos acompaña en calidad de investigadora en la universidad, ya que si bien juntas construimos la idea de organizar este foro y al cual pues se sumó casi de forma inmediata para su organización la Red Veracruzana de Investigación en Adicciones, su paso en la universidad y el desarrollo del tema de la prevención pues deja una huella importante en la formación de recursos humanos y pues también en los diversos proyectos que ha desarrollado. Sean todos ustedes bienvenidos y pues sin mayor preámbulo les cedo el uso de la voz a la doctora María Gabriela Nachón García, directora de nuestro instituto, para que nos dirija unas palabras y lleve a cabo el acto inaugural de nuestro evento. Muchas gracias, doctora Betsaida. La saludo con afecto, siendo la coordinadora de la Maestría en Prevención Integral del Consumo de Drogas, y les pido una disculpa por la afonía que tengo en este momento. De igual manera, saludo a la doctora Xochitl de San Jorge Cárdenas, líder de la Red Veracruzana de Investigaciones en Adicciones, y a todos aquellos que van a participar en las conferencias, como son evidentemente el doctor Flavio Marsigila, la doctora Silvia Carreño, la doctora Violeta Félix, la maestra Yumuri Vera, la maestra María Elena Medina, la doctora Kalina Martínez, la maestra Gabriela Richard y la maestra Cosette Almendra. Bienvenidos todos a este foro. De igual forma, a todos los representantes e integrantes de Reviva y una disculpa, aquí hubo una situación con una de las unidades de la Facultad de Odontología. Perdón por este ruido. Estimadas todas y todos, les doy la más cordial bienvenida a nombre del doctor Martín Aguilar Sánchez, rector de nuestra máxima casa de estudios, y por supuesto de mi persona. Realmente es un honor estar nuevamente con ustedes en la continuación de esta serie de foros que durante 11 años consecutivos se han realizado, siempre en busca de la prevención oportuna del consumo de drogas, y como lo vemos en las temáticas de este foro,
programas perfectamente establecidos en donde se ha probado su eficiencia. Hace unos días leí que la adicción es una problemática social causada por un sentimiento de aislamiento y desconexión en el adicto. No son las drogas, es la jaula, el empobrecimiento de la vida social, el aislamiento emocional, el individualismo, la falta de una red afectiva, suelen llevar a conductas adictivas. Evidentemente, el mundo y el momento de vida en el que nos situamos es un medio propicio para ser atrapados. Por lo tanto, la persistencia en la prevención en el consumo de drogas es imprescindible. Asimismo, sabemos el impacto que la adicción, cualquiera que ésta sea, pero particularmente las drogas, generan un trastorno en la salud mental, por lo que me pareció sumamente apropiado que durante este foro se desarrollen estos temas. Sin duda alguna, serán 2 días intensos de trabajo exitoso, por lo que, sin mayor preámbulo, siendo del día 27 de octubre del 2022, se da por inaugurada el 11º Foro Académico de Investigación Acción en la Prevención del Consumo de Drogas, titulado Prevención del Consumo de Drogas, Situación Actual. Los felicito y que tengan un exitoso foro en todas las exposiciones que se encuentran programadas para este día. Muchas gracias, doctora Betsaida, y bienvenidos todos. Muchas gracias, doctora Gaby. De repente se extraña, ¿no? Tener como el colectivo, los aplausos, ¿no? Pero también, pues, es una gran oportunidad el hecho de poder estar a través de esta sala de Zoom compartiendo con personas de distintas partes del mundo, de distintas partes de la República, ¿no? Y bueno, también eso es algo que debemos de reconocer a partir, pues, no solo de la pandemia, porque ya lo teníamos, pero sí a partir de toda la situación que se vivió por el SARS-CoV-2, bueno, se ve como todavía más un incremento en la utilidad de estas herramientas. Muy bien, pues muchísimas gracias, doctora Gaby, por sus palabras. Ya veo aquí al doctor Flavio Marsiglia. Muchísimas gracias, doctor. Bueno, y voy a presentarlo. Voy a leer una pequeña semblanza del doctor. El doctor Flavio Marsiglia es doctor y profesor de regidores y director del Centro Global de Investigación Aplicada en Salud de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad Estatal de Arizona. El Centro Global lleva a cabo investigaciones de intervenciones en salud en asociación con universidades y comunidades en América Latina, Europa, Asia y África. El doctor Marsiglia coordinó la creación y evaluación de Keeping It Real en Phoenix. Este programa está basado en la evidencia para prevenir el abuso de alcohol, tabaco y otras drogas en adolescentes. En el mundo hispanohablante se le conoce como Mantente Real. En este momento, Mantente Real está siendo adaptado con colaboradores de África subsahariana, en China y en Colombia. También es investigador principal del Centro Especializado en Disparidades de Salud, U54, en el Centro de Investigaciones Interdisciplinaria del Sureste de la Universidad Estatal de Arizona. Entre otros, allí ha dirigido proyectos de prevención del COVID-19 con las comunidades más vulnerables y menos atendidas en Arizona. Sus proyectos de investigación nacionales y globales han sido financiados durante más de 2 décadas con ayudas competitivas de varios institutos de los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos, ha publicado cerca de 200 artículos en revistas científicas y ha recibido numerosos premios y reconocimientos. Entre otros, la Sociedad para la Investigación de la Prevención otorgó el Premio Presidencial 2021 por sus aportes a la ciencia de la prevención. Doctor, sea usted muy bienvenido aquí a la Universidad Veracruzana. Va a ser un gusto, es un gusto tenerlo con nosotros y poder escuchar su ponencia. Adelante, doctor. Buenos días. Muchas gracias, doctora Salas García. ¿Me pueden escuchar bien? Bueno, saludos desde Arizona. Es un placer. Nunca he visitado Veracruz, uno de esos pendientes que me quedan.
y esta es una forma de comenzar la visita, pero ojalá que pronto sea en persona y nos podamos tomar un cafecito, ¿no? Ay, Que se claro, extrañe. tan rico que es el café de esta zona. Por eso, muy bien. Excelente. También saludos a todas las autoridades presentes y a las colegas y colegas que nos acompañan esta mañana. Voy a comenzar mi presentación, ¿verdad? Nomás diciendo que estoy aquí en Arizona y siempre nos gusta comenzar cualquier tipo de presentación honrando a las comunidades indígenas que son las comunidades originales de esta tierra, ¿no? Arizona, la Universidad Estatal de Arizona está ubicada en el Valle del Río Salado, territorios ancestrales de las comunidades Akimel Odam, Pima, y la comunidad Pi-Posh, Maricopa, cuyo cuidado y sustento de estas tierras nos permite estar hoy aquí. Honramos las comunidades que han habitado estas tierras desde tiempos inmemoriales, a sus ancianos y líderes. También querría dar reconocimiento a todas las instituciones que nos han ayudado, especialmente a las que nos acompañan desde México ya por muchos años. Estas son las universidades e institutos que nos están acompañando en nuestro trabajo de prevención en la República Mexicana. Y también, como decía la doctora antes, a los Institutos Nacionales de Salud por su ayuda, especialmente con el estudio más reciente en México de adaptación cultural de Keeping It Real para adaptarlo como mantente real a la cultura mexicana. La Universidad Estatal de Arizona, donde yo ya hace años que soy parte, es una universidad pública de investigación que mide su éxito no por quien excluye, sino por quien incluye y sus logros. Promueve la investigación y el descubrimiento en pro del bien común, asume responsabilidad por el bienestar económico y social y cultural de las comunidades con las que trabaja. ¿Por qué presento esto? Porque pone en contexto el trabajo que estamos haciendo y que hemos hecho por muchos años. Nuestra investigación es investigación aplicada, quiere decir que identificamos problemáticas sociales, pero también buscamos encontrar soluciones y luego evaluarlas para estar seguros y seguros de que son eficaces y que hacen bien y por lo menos que no hacen daño, ¿verdad? Y el tema de esta importante conferencia es que ustedes están organizando, es cuáles son los desafíos de hoy, ¿no? Y los desafíos de hoy se han venido construyendo o desarrollando por años y las soluciones también las hemos tratado de ir desarrollando a la vez, pero nos continúan, ¿verdad?, presentando desafíos. Mucho de lo que ocurre son cambios en la estructura social de muchos países y las respuestas han sido a veces eficaces y otras veces no tan eficaces. Hoy vamos a dedicarnos a hablar un poquito más de lo que sabemos que funciona, ¿no? Y sabemos que los programas de prevención escolares que apoyan hábitos saludables y previenen comportamientos de riesgo pueden ser muy eficaces. Ahora, no todos los programas que existen están basados en la evidencia y los que están basados en la evidencia muchas veces no están distribuidos de forma equitativa a nivel nacional o global. Todavía el norte rico tiende a tener muchos más programas evaluados y que se le puede considerar eficaces. Sin embargo, el sur, que también el sur global, que incluye México, ¿verdad? Aunque no esté en el sur, es más un término a nivel económico, ¿no? De desarrollo, tiene menos representación en esa lista de programas de prevención que han sido evaluados y que se le puede considerar eficaces o basados en la evidencia. Por eso es que surge nuestro centro más reciente, el Centro Global de Investigación Aplicada en Salud, y que busca hacer eso, ¿no? Diseñar, implementar y evaluar intervenciones basadas en la evidencia, culturalmente congruentes, en colaboración con investigadores asociados comunitarios a nivel global,
con el fin de promover la salud y el bienestar de la niñez. ¿Por qué surge este centro? Porque en el centro original, ¿no? El Centro de Discapacidad de Salud, que yo continúo trabajando en ese centro, pero ya no como director, pasé a ser director de este nuevo centro global, recibíamos pedidos de utilizar intervenciones que hayamos desarrollado y evaluado en Arizona para ser usados en otros países. Y comenzamos a sentirnos un poco incómodos y incómodas, nomás mandando un manual o videos o los materiales desarrollados en Phoenix para ser usados en Nairobi, Kenia, por ejemplo, ¿no? Cuando sabemos que el contexto cultural es muy diferente. Entonces, así que surge la idea de comenzar a trabajar con colaboradores en los distintos países y con ellos y ellas como expertos en su propia cultura, ¿verdad? Y en su propio contexto, y nosotros apoyando, pero de una forma como de en segundo plano, si se quiere, ¿no? Ellos son los que dirigen, nosotros nomás aportamos lo que podemos. Y así es que surgió este centro, y ahora estamos trabajando mucho en África subsahariana, en América Latina, especialmente en México, como país número 1 en nuestros esfuerzos, como nuestro vecino, pero también estamos trabajando en Colombia ahora, en Guatemala y en Uruguay. También estamos en China, en Australia y en otros países, especialmente en Europa, en España. En estos países lo que más se requiere, o lo que más se pide, es Keeping It Real, ¿no? La adaptación cultural de Keeping It Real, que en América Latina y en España se le nombró, se le llama ahora Mantente Real. Y la ciencia de la prevención nos apoya en todo esto, y sabemos que es importante reducir los factores de riesgo y fortalecer los factores de protección. Nuestro enfoque con la ciencia de prevención pone la cultura en el centro, ¿no? La cultura como factor protector, la identidad, quiénes somos, y cómo el saber quién uno es nos inspira, ¿no? A mantenernos sanas y sanos. Durante más de 50 años, la ciencia de la prevención ha generado mucha investigación que nos ayuda a entender las prácticas y políticas sociales que han mejorado innumerables vidas de personas de todas las edades. Pero especialmente nos interesa la preadolescencia, la adolescencia, porque la evidencia nos muestra que esa es la mejor edad para intervenir, especialmente en adicción, en prevención de la adicción y uso de sustancias. Hay mucho consenso, y hay un artículo clásico de doctor Catalano del 2012 donde él muy bien resume la evidencia que existe hasta ahora, que es donde mejor, en cuanto a tener éxito en el trabajo de prevención, uno ve los resultados, ¿no? La escuela como contexto, en este caso serían secundarias, ¿verdad? Primero de secundaria, notamos que es el mejor lugar donde intervenir, incluyendo a los maestros y maestras de salón de clase como los actores principales en implementar la intervención, la prevención. Y lamentablemente lo que vemos es que la mayoría de las escuelas en muchos países no tienen acceso a estos programas basados en la evidencia con esta edad. Lo que seguimos notando en muchos países es que en parte por falta de recursos y en parte por falta de evidencia, se continúa haciendo modelos que ya se notaron que no funcionan, ¿no? Como es el asustar a los jóvenes, ¿no? En cuanto a las consecuencias. Sabemos que asustar a los jóvenes en cuanto a las consecuencias de usar alcohol, tabaco y otras drogas no funciona como prevención. O los testimonios aislados, ¿no? Traer una persona que fue adicta y viene a decir cómo ahora ya no es adicta y después ya no vuelve más, ¿no? O sea, que una vez por año. Ese tipo de esfuerzos aislados no funciona. Lo que funciona es darle herramientas a los jóvenes para poder manejar de forma asertiva las situaciones de riesgo, ¿no? Habilidades de vida. Así es que surge la idea de de crear Keeping It Real en Arizona, porque si bien existían en los años 90, fines de los años 90, comenzamos con ese trabajo, programas de prevención, no incluían los aspectos culturales de la comunidad latina,
Cuando hablamos de comunidad latina en Arizona, hablamos más que nada de jóvenes de ascendencia mexicana. Más de 85% de la población latina de Arizona es de ascendencia mexicana, ¿no? Los programas de prevención no representaban ni incluían su cultura de origen y sus experiencias con el proceso de aculturación, que es fundamental para los niños y niñas de inmigrantes especialmente, ¿no? Nuestros estudios preliminares documentaron la necesidad de ofrecer alternativas que fueran eficaces y culturalmente congruentes con este grupo de jóvenes. Para eso utilizamos, como ustedes también lo hacen, y como es el nombre de este grupo, ¿no? Investigación de Acción Participativa, basada en la comunidad, que en inglés la sigla es CBPR, y este tipo de orientación a la investigación busca la inclusión total de los participantes, ¿no? De quienes, para quienes se dirige la intervención desde el principio. Entonces los jóvenes nos ayudaron desde el principio a identificar cuáles eran los desafíos, y una cosa que hicimos fue, a nivel cualitativo al principio, es entrevistar a jóvenes de esta edad, entre 12 y 14 años, en las secundarias de Phoenix, y les preguntamos primero si ellos alguna vez habían recibido un ofrecimiento, ¿verdad?, de usar alcohol, tabaco u otras drogas. Los que nos dijeron que no, ya no los seguimos entrevistando, ¿verdad? Seguimos entrevistando los que habían tenido algún ofrecimiento. Con esos que seguimos entrevistando, les preguntamos después qué habían hecho, si habían aceptado o no el ofrecimiento. Los que nos dijeron que habían aceptado, ya los dejamos de entrevistar y seguimos solamente, que nos interesaba hablar con los que no habían aceptado. Y la entrevista se enfocó más que nada en cómo habían rechazado el ofrecimiento, ¿verdad? Y de todos esos datos cualitativos pudimos sacar la base del programa Keeping It Real, ¿no? O sea que está basado en las fortalezas de los jóvenes que lograron manejar una situación de riesgo de forma positiva, ¿no? Y mantenerse a esa edad de 12, 14 años sin usar. El programa no busca decir a los jóvenes no se puede usar esta sustancia o la otra sustancia o asustarlos, sino trabajar con ellos para que ellos hagan lo que quieren hacer. La mayoría de jóvenes a esa edad no quieren usar, y la mayoría no han usado, pero se van a encontrar más y más, se hacen más grandes, en situaciones de riesgo, donde tienen que saber cómo manejarlas. Muchas veces aceptan usar o comenzar a usar porque no saben cómo manejar esa situación de riesgo, no porque lo quieran hacer. Entonces, basado en lo que los jóvenes que no han usado en ese momento y que han podido rechazar el ofrecimiento, pudimos crear la base del programa. El proyecto Keeping It Real, que surge de ese trabajo original cualitativo, se crea como un programa de prevención del uso de alcohol, tabaco y otras drogas para adolescentes y preadolescentes, y está basado en enseñar y practicar competencias o habilidades de vida. Es un proyecto eficaz basado en la evidencia con el apoyo del Instituto Nacional de Abuso de Drogas de los Estados Unidos. Ha sido implementado en todo Estados Unidos y en otros países. Está patentado por la Universidad Estatal de Arizona y está distribuido comercialmente por una casa editora en Santa Cruz, California. Se llama ETR. Y la versión en español y adaptada culturalmente para España y Latinoamérica es Mantente Real, que tiene, o sea que hay un nombre Mantente Real, pero hay varias versiones, ¿no? Está la versión guatemalteca, la versión uruguaya, la versión española y la versión mexicana por ahora, y estamos comenzando ahora con la versión colombiana, ¿no? O sea que, como decíamos al principio, nuestro modelo está basado en la cultura, entonces la adaptación cultural es importante, ¿no? Mientras tanto, hay países que usan la versión de otro país, ¿verdad? Pero lo ideal sería que cada país pueda tener su versión. Y dentro de los propios países también hay diversidad, ¿no? Que la vamos a hablar luego. Está basado en un modelo teórico, ¿verdad? Más que nada, la teoría que nos guía es la teoría ecológica de sistemas. Y
donde tenemos que incluir a la familia, a la escuela, al barrio, las normas, valores culturales y también las políticas sociales que están influenciando, ¿verdad?, las decisiones, las experiencias de estos jóvenes, y no tratar al joven o a la joven aislado, ¿no?, de todos estos círculos concéntricos, ¿no?, que se encuentran alrededor de su vida y que están influenciando su salud y su bienestar. También es importante la teoría de la fundación cultural, que en inglés le llamamos culturally grounded, ¿no?, que es que todo se basa en la cultura. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de cómo un joven o una joven maneja una situación de riesgo y cómo comunica, ¿verdad?, sus deseos, notamos que hay diferencias, ¿no? En las culturas latinas muchas veces lo que notamos que la forma que nos comunicamos es un poquito más circular, ¿no? Si nos dicen, ¿querrías fumar marihuana conmigo? Ah, bueno, gracias, pero bueno, no sé, te digo luego. O sea que no, a veces no somos muy claros o muy claras, ¿no? ¿Quiero o no quiero? Sin embargo, hay otras culturas, como las culturas más del norte de Europa o anglo, que son más directos, ¿no? Sí y no, sí o no, y es más claro. Entonces hay que tomar en cuenta ese tipo de diferencias culturales cuando se enseñan competencias o habilidades de vida, ¿no? No todas las competencias o habilidades de vida se sienten cómodas, ¿no?, de usar en estos contextos sociales y culturales. Por eso la teoría de la comunicación también es muy importante, y de aprendizaje social. A partir de esas entrevistas que les contaba al principio, surgieron 4 estrategias o competencias que los jóvenes utilizaban más frecuentemente. Y esas son, ¿verdad?, rechazar, explicar, apartarse y levantarse. Y de ahí surge el nombre mantente real, ¿verdad? O keeping it real. Real por la R, la E, la A y la L, ¿verdad? Rápidamente lo que esto quiere decir es, nos contaban los jóvenes, que dicen que no, ¿no? Rechazar es un no simple. Eso era muy común. Pero más común entre jóvenes latinos fue explica, ¿no? Explicar. En lugar de decir un no simple, se sentían más cómodos y cómodas explicando por qué no. Porque querían mantener la relación con el amigo o amiga o pariente que les ofrece usar. Entonces les parecía que era importante mantener ese vínculo social a pesar de que no quisieran hacer lo que esta persona les estaba pidiendo que hicieran, ¿verdad? Apartarse es cuando el chico o chica está en una situación, ¿verdad?, que les ofrecen, por ejemplo, ir a una fiesta, pero antes de ir a la fiesta sabe que va a haber, ¿verdad?, se va a tomar tequila. Y ellos no quieren estar ahí porque van a sentir presión por tomar y no quieren ir, y los jóvenes se van a emborrachar y no les parece cómodo, entonces no va. Entonces, el problema con apartarte, que es confuso, es porque como es real y queremos mantener la sigla, avoid, es más bien sería, la mejor manera de traducir avoid sería no ir, ¿verdad? O sea que generalmente ponemos apartarse y al lado le ponemos no ir. O sea que no participar, no presentarse en una situación. Y la última, levantarse, es estoy en una situación, no sabía que si iba a fumar marihuana, no quiero fumar marihuana, tengo 12 años, me parece que soy muy joven para estar fumando marihuana, entonces trato de mantenerme en la situación, pero llega un momento en que no me siento cómoda y la presión es fuerte y me siento que mejor es irme, entonces me levanto y me voy, ¿no? Entonces, levantarse es una situación que usan, una estrategia que usan mucho, ¿no? Entonces sería rechazar, explicar, apartarse, no ir, o levantarse, no irse, ¿no? Si estoy en esta situación y me voy, ¿bien? Entonces, todo eso ayuda a evaluar los riesgos, tomar decisiones, tener una comunicación efectiva y tener un repertorio de habilidades y competencias. Lo que notamos, por ejemplo, con la adaptación cultural que hicimos con la comunidad indígena en Arizona, que tiene su versión indígena también, que se llama Vivir en Dos Mundos, con la comunidad indígena urbana de Arizona, que es más que nada Navajo, Hopi y de otras naciones. Tenemos 22 naciones indígenas en Arizona. Ellos tienen otras estrategias además de estas 4. O sea que hay comunidades
por su cultura y su estudio de comunicación, que quizás van a tener un repertorio más grande que 4. Pero en todas las versiones que hemos hecho, estas 4 se mantienen como elementos claves de la intervención, aunque no se limita a estas 4, ¿verdad? Entonces, esto es lo que decíamos de las 4 estrategias, y como ven, el no ir como una forma de traducirlo más claro al español, ¿verdad? Y esto todo se hace con la ayuda y la participación muy activa de los maestros y maestras, los cuales participaron en FINEX y participan en todas las adaptaciones culturales que hacemos en la elaboración de los manuales del profesor. Y los maestros y maestras se capacitan en cómo llevar a cabo la intervención. Lo importante de esto es que en muchos países hay una forma de enseñar que es un poquito pasiva, ¿no? En cuanto a la intervención de los jóvenes, que el maestro y maestra un poco da cátedra, ¿no? Desde adelante, y los jóvenes, como decía Paulo Freire, ¿no? En lugar de mirarse entre sí, se dan la espalda entre sí, ¿no? Y todos miran al maestro nomás. Y eso no es el tipo de enseñanza pedagógica o el modelo que utiliza este programa Keep en el Río, la mantente real, porque es muy participativo. Entonces la capacitación no es solo sobre el contenido del manual, sino es cómo presentar los materiales, ¿no? Tiene que ser el maestro más como facilitador del programa que como el que enseña el programa, ¿no? O sea que los niños y niñas participan activamente de actividades constantemente del programa y el maestro o maestra facilita las actividades. No es una cuestión de estar dando clases sobre prevención, ¿verdad? Entonces, por eso la capacitación es muy importante. Y también aumenta la capacidad de la escuela, ¿no? Porque una vez que tienen los manuales, esos quedan en la escuela, y una vez que los maestros están capacitados, también siempre nos gusta capacitar a algunos maestros para que sean capacitadores luego, ¿no? Entonces eso crea un proceso, ¿verdad?, de continuidad. Y para mostrar rápidamente algunos de los proyectos que hemos hecho en Latinoamérica, más que nada en México, y como ven, comenzamos con el programa original, y ya muy rápidamente, en el año 2000, de la Universidad Autónoma de Nuevo León nos llamaron para hacer la primera adaptación cultural para México, que fue un piloto pequeño, ¿verdad? Porque no tenían fondos para hacer algo muy grande en ese momento, pero nos embarcó en este trayecto y en este viaje tan lindo de colaboración con colaboradores y colaboradoras en México, que todo llevó al final al programa más grande que hemos hecho en México, ¿verdad? Que comenzó en el año 2015 y acaba de terminar. Todavía estamos ¿verdad?, haciendo análisis de datos y publicaciones, que fue financiado por el Instituto Nacional de Salud en colaboración con universidades mexicanas, ¿verdad? Y la doctora Marina Medina Mora, que mañana va a presentar en esta misma conferencia, fue mi co-investigadora principal, y con muchos otros colaboradores, y con la participación de 5.523 jóvenes mexicanos en el estudio, en las 3 ciudades más grandes de México, ¿no? Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, y pudimos adaptar de una forma mucho más sistemática la intervención. Y mañana la doctora Medina Mora va a hablar del proceso de adaptación cultural. Y pudimos hacer un estudio aleatorio donde se evaluó sistemáticamente si la versión adaptada culturalmente era más eficaz o igual que la versión no adaptada culturalmente, simplemente traducida al español, ¿verdad? Que todavía se usa mucho en México esa versión, por otros colegas, como por ejemplo Dare, está usando la versión no adaptada culturalmente a México. Y ahora les voy a contar un poquito qué pasó, pero también la doctora Medina Mora mañana va a hablar más en detalle de la adaptación cultural.
Por ahora hemos trabajado en muchas ciudades y comunidades en México, ¿verdad? Y nos estamos centrando últimamente más que nada en la frontera norte de México. Y estamos escribiendo otra propuesta para hacer otro estudio aleatorio de implementación en las ciudades de la frontera norte, porque encontramos que el contexto social, cultural de la frontera norte requiere también una adaptación especial, ¿no? Y para estar seguro de que funciona también como el resto del país. La colaboración de México ha sido muy exitosa. Aquí ven parte del equipo, la doctora Medina Mora al lado mío, ahí a la derecha, para mí. Y los miembros del equipo de investigación de México no solo contribuyeron como expertos en su cultura, ¿verdad? Y en su contexto social y cultural, pero también como investigadores expertos en prevención. Y es una cosa que facilitó mucho el trabajo en México en comparación con otros países donde ya existe, ¿verdad? Un bagaje de conocimiento y de experiencia en la ciencia de la prevención que no existe en muchos otros países. Entonces hace el trabajo mucho más fácil, ¿verdad? Porque es una colaboración muy rica y un intercambio que lleva a que se pueda hacer el trabajo de una forma mucho más rápida y eficaz, ¿verdad? Porque no hay que comenzar de cero, ¿no? Como en otros países donde la ciencia de la prevención todavía no se conoce mucho o a veces por falta de recursos no hay gente calificada, ¿verdad? Para poder manejarlo. Sin embargo, en México es otra realidad, ¿no? Mucho más desarrollado en cuanto a ciencia de la prevención. El enfoque mexicano igual tuvo que tener aspectos un poco más específicos, ¿verdad? Por ejemplo, la violencia surgió a partir de grupos focales y de datos epidemiológicos, ¿verdad? Como un factor importante que tiene relación con uso de sustancias, ¿verdad? No podemos separar en este contexto la violencia. Entonces la violencia fue integrada en el manual y en toda la intervención de una forma mucho más específica. También diferencias de género. Notamos que en México, como en otros países, la prevención se ha centrado mucho en el varón, ¿no? Como que la mujer tiene otra protección y hay una visión un poco caduca, ¿no? O antigua de cómo eran las cosas, ¿no? Y sabemos que ahora hay paridad, ¿no? A nivel de riesgo entre varones y mujeres. Entonces era importante estar seguros y seguras de que la intervención no volvía a ser lo mismo, ¿no? Y volver a concentrarse más en el varón y que los ejemplos fueran sobre varones y que el chico que ofrece siempre es un varón, o no, y que la niña es la víctima, o no, todo eso es tipo telenovela, ¿no? Que a veces uno ve en los programas de prevención que habría que cambiar. Entonces, la mujer más como asertiva también, pero también que puede tener el mismo nivel de riesgo que el varón, ¿no? Estilos de comunicación para que sea lo más cerca posible, estilos de comunicación mexicanos. Y sabemos que México es un país grande y que hay muchos estilos de comunicación dentro del propio México. Pero los videos ayudaron. Hay un video por cada estrategia, ¿no? Rechaza, explica, apártate, levántate, y uno de introducción. Y lo que hicimos fue crear videos nuevos en cada región de México, ¿no? Entonces hay una mezcla de videos donde muestran estilos de comunicación diferentes y los chicos se pueden encontrar representados. Basado en la teoría de la comunicación y también las teorías culturales, lo importante no es que todo el programa sea, por ejemplo, solo sobre Veracruz, por ejemplo, ¿no? Sino que los niños de Veracruz se encuentran identificados con el programa, que haya algo en el programa que le habla directamente a ellos o a ellas, ¿no? O sea, que no es que tiene que ser exclusivo sobre mi cultura, pero importa que mi cultura no esté excluida del mensaje. Si mi cultura está excluida del mensaje y de quién soy yo, el mensaje no me va a afectar a mí. Porque voy a decir, bueno, ese mensaje no es para mí, es para otros niños y niñas, entonces no voy a poner mucha atención. Pero si hay algo que me atrae, que me dice, sí, esto es sobre mí, voy a poner mucho más atención, ¿verdad? En resumen, hay un manual del estudiante que es como un cuadernillo de ejercicios, ¿verdad? Que se le da a cada estudiante para completar
los distintos ejercicios y trabajo que tienen que hacer. Hay un manual de profesor, que es una guía, ¿verdad? Sesión por sesión, que es muy específico, ¿no? Sobre qué hacer y cómo hacerlo, y los tiempos, ¿verdad? Para cada actividad. Hay 5 videos hechos por los jóvenes. Los jóvenes escriben el libreto de los videos y ellos mismos producen los videos, ¿no? Hacen el trabajo de cámara, de sonido, hacen el casting, o sea, lo editan, o sea que es de jóvenes para jóvenes, ¿no? Y son 12 lecciones en la versión mexicana, porque incluimos una lección específicamente sobre violencia y una sobre género, que no están en la versión original de Keep en el Río, traducido al español en Mantente Real. O sea que es una versión un poquito más larga, porque además de haber incluido violencia y género en todas las lecciones, hay 2 que son más específicas sobre estos temas para poder integrar mejor esos conceptos. Hay muchas actividades, es muy interactivo, hay trabajo individual y en grupo, los videos, los juegos, las narrativas como vignettes, ¿no? Y hay presentaciones en grupo e individuales. Para darles una idea, son las 12 sesiones, ¿verdad? Los nombres de las sesiones, y como ven, es lo que estamos hablando hasta ahora, ¿no? Mucho sobre cultura, sobre decisiones, sobre cómo tomar decisiones, ¿verdad? Cómo expresar emociones y sentimientos, las 4 estrategias real, y lo más importante al final es redes de apoyo, ¿no? ¿A quién voy? ¿Con quién me puedo apoyar? No estoy solo, no estoy sola, ¿no? Que los chicos comiencen a ser más conscientes de quiénes son las personas o grupos, ¿no? A los que ellos pueden recurrir cuando necesitan ayuda. Hay un proceso de implementación y evaluación que utilizamos en todos los países en este proceso. Primero, generalmente comenzamos con un pequeño piloto de factibilidad, ¿no? ¿Funciona o no funciona? Sin cambiarlo, simplemente traducirlo al idioma local, ¿no? Luego, que eso se ve que funciona, que es factible, implementamos el programa tal cual es, solo traducido al español, ¿no? Que lo que le decimos es el primer nivel de adaptación, que es adaptación lingüística, y cambiar algunos elementos, o que si un país de habla inglesa, nos pasó por ejemplo en África, en Nairobi, Kenia, que el inglés que americano les pareció que no era el correcto, ellos son inglés más británico, ¿no? Entonces hubo que cambiar de un inglés al otro inglés, ¿no? Un poco. Y también cambiar, por ejemplo, si había ejemplos que eran sobre béisbol, que quizás no se juega en Nairobi, había que cambiarlo a fútbol, ¿no? Pero eran solamente cambios superficiales, no cambios en la esencia del programa, ¿no? Se hace la intervención tal cual es, solo cambiando el idioma, si es necesario, y se hacen grupos focales luego y también evaluaciones puntuales sobre qué funciona y qué no funciona a nivel cultural, ¿no? Cómo los jóvenes y los maestros se conectan con el material o no, y basado en esos datos que ellos nos dan, luego se hace el programa de la adaptación cultural. Lo que no buscamos es desde afuera decir qué es lo que hay que cambiar. Primero hay que desarrollarlo, implementarlo tal cual es, y luego basado en los resultados de una implementación y sus experiencias y los datos que ellos nos ofrecen, con ellos y ellas se comienza esa adaptación cultural de forma sistemática, que eso lo va a explicar la doctora Reina Mora mañana, ¿no? Pero en general, una vez que tenemos la adaptación cultural hecha, se reclutan las escuelas, se reclutan los maestros, se preparan los materiales, se capacitan los docentes, se implementa el programa y se evalúa el programa. La evaluación se hace con una encuesta pre-test, post-test. Cuando hay recursos, como tuvimos con el programa Grande de México, es un estudio longitudinal porque es distinto lo que uno puede lograr a corto plazo que a largo plazo, ¿verdad? En el programa original que se hizo en Arizona, también con ayuda del Instituto Nacional de Salud, pudimos hacer 3 seguimientos después del pretest, ¿no? O sea, un pretest y 3 seguimientos post-test. Lo mismo hicimos en México. Pero en otros países a veces no tenemos recursos y solo se hace un pre-post-test, ¿no? También se observa a los maestros por
fidelidad, ¿verdad? Y hay observaciones de fidelidad. Hacemos 3 de esas, porque a veces quizás no funciona, pero no quiere decir que no funcionó porque el programa no es bueno, ¿no? A veces no funciona porque el maestro no lo está enseñando basado en el manual. Hay maestros y maestras que todos son expertos en enseñar, pero algunos no han hecho intervenciones manualizadas, ¿verdad? Y cuando lo implementan, lo cambian, hacen su propia adaptación cultural o, ¿verdad? Comienzan a traer otros elementos que no son parte del manual o vuelven a hacer cosas que hacían antes porque les gusta más y al final no están haciendo la intervención, ¿verdad? Entonces no funcionó porque no funciona o no funcionó porque no se hizo, ¿verdad? Como había que hacerlo. Por eso son importantes las evaluaciones de fidelidad. Para darles un ejemplo, en el estudio de México, comenzamos con primero de secundaria. Antes de cualquier tipo de intervención, se hace el pretest, ¿verdad? Con todos los jóvenes que participan del ensayo clínico. Entonces, al principio, cuando pedimos los fondos, solo queríamos tener 2 condiciones, ¿no? Mantente real, adaptado para México, y el grupo control, que es generalmente como lo hacemos, ¿no? El grupo control para nosotros le llamamos tratamiento usual, ¿no? Quiere decir que una escuela que al azar es asignada a un grupo control, no se le pide que deje de hacer el trabajo de prevención que hace generalmente, ¿no? A nivel ético, nos parece importante no deprivar a ningún niño o niña de la prevención, ¿verdad? Entonces, cuando tenemos un grupo control, en realidad es un grupo, son escuelas que son asignadas a la sala grupo control, pero continúan haciendo el tipo de prevención que estaban haciendo hasta ese momento, ¿verdad? Pero cuando el grupo de evaluadores revisó nuestra propuesta, la primera vez no nos dieron los fondos, nos dieron un puntaje bueno, pero nos dijeron que no, porque no les gustaba el hecho de que tuviéramos solo la versión adaptada y el grupo control, que teníamos que tener también la versión traducida al español que no hubiera sido adaptada culturalmente, ¿verdad? Para ver si en realidad vale la pena adaptar culturalmente, ¿verdad? Así es que surgen las 3 condiciones. Tuvimos que tener, lo íbamos a escribir, lo íbamos a someter y la segunda vez, por suerte, nos aprobaron, nos dieron los fondos, ¿verdad? Entonces las 3 versiones son Mantente Real, que son 12 sesiones, adaptado culturalmente para México, ¿verdad? Con un trabajo muy intenso de nuestros colegas mexicanos, investigadores e investigadoras, maestros y maestras y niños y niñas, ¿no? Mexicanos en las 3 ciudades. La segunda condición fue Keeping It Real, en español, Mantente Real, pero sin adaptación cultural. Simplemente traducido al español, que son las 10 sesiones originales, ¿verdad? Y también con los videos originales, pero doblados al español. No son videos mexicanos, ¿verdad? Y el grupo control, que no recibe Keeping It Real o Mantente Real, simplemente sigue haciendo lo que siempre hace a nivel de prevención, ¿verdad? Se implementaron las 2 intervenciones en muchas escuelas en todo el país y luego se hizo un post-test, ¿no? En mayo, terminó en febrero y en mayo de ese año se hizo el post-test. Y luego tuvimos 2 post-test más, ¿no? El post-test 2 y 3. Y para darles una idea de lo que encontramos, ¿verdad? No nos sorprendió, ¿verdad? La sustancia número 1 a esta edad, ¿verdad? Es el alcohol. Alguna vez en su vida, casi el 40% de los jóvenes ya habían tomado alcohol, ¿no? A esta edad. Seguido por tabaco, inhalables y marihuana. Y la muestra fue, ¿verdad? Equitativa entre varones y mujeres. Inseguridad alimentaria fue una medida que usamos para ver el nivel socioeconómico, ¿verdad? Donde había un grupo bastante significativo que pasaba por inseguridad alimentaria, ¿verdad? Un cuarto más o menos. La mayoría de las familias tenían papá y mamá en la casa, ¿verdad? Y el nivel educativo
de los papás era bastante alto, ¿no? Más de prepa, casi la mitad. En cuanto a comparar, ¿verdad? El porcentaje que usaba sustancias toda su vida o en los últimos 30 días, que es importante en prevención, ¿verdad? Porque cuando intervenimos tenemos que tener medidas un poquito más cortas, ¿no? Por ejemplo, un pre-test, post-test. En los últimos 30 días son fundamentales, ¿no? Como medida de eficacia, ¿no? ¿Qué pasó entre el grupo control y el grupo experimental en los últimos 30 días? Por eso en el pretest hay que estar seguro que tenemos esa medida de últimos 30 días, ¿no? Y como vemos, en los últimos 30 días los niños y niñas también habían tomado alcohol, ¿no? En un 18% más o menos. Mucho menos, claro, que toda la vida, pero igual bastante alto para esta edad, ¿no? ¿Y qué pasó entre el pretest y post-test? Lo que vimos es que los niños y niñas aprendieron las estrategias reales, como ven, de forma significativa en comparación al grupo control. Ustedes me dirán, bueno, ¿cómo es que el grupo control aprendió la estrategia real? Es que las estrategias reales surgieron de jóvenes que ya las usaban antes de que existiera el programa, ¿verdad? O sea que estamos hablando de nivel evolutivo, que es natural que a esa edad los jóvenes utilicen este tipo de estrategias, ¿verdad? Pero lo que el programa hizo fue expandir o aumentar, ¿verdad? De forma significativa el uso de estrategias que los jóvenes naturalmente a esa edad usan. ¿Bien? Entonces, como ven, fue un aumento mucho más grande cuando se les apoya, ¿verdad? Cuando pueden practicarlas en el salón de clase, cuando se les explica de una forma más clara, ¿no? A pesar de que a nivel evolutivo, ellos a esa edad ya aprenden a decir que no cuando quieren decir que no, ¿verdad? O aprenden a retirarse de una situación cuando se sienten incómodos o incómodas. Pero al participar del programa, esas estrategias naturales evolutivas de esa edad se usan mucho más, ¿verdad? Y de forma más efectiva. Como vemos también que a esa edad es una edad entre los 12 y 14 años de experimentación y comienzan a usar sustancias, ¿verdad? Sabemos que la prevención no puede eliminar completamente eso, pero lo que buscan los programas de prevención es enlentecer el proceso de iniciación, ¿verdad? Y como vemos aquí entre el pre y post-test, en rojo, a nivel natural, los chicos continuaron aumentando su uso, ¿verdad? Pero los que participaron de mantente real aumentaron su uso, pero mucho menos y de forma significativa que los en el grupo control, ¿verdad? Lo mismo sucedió con tabaco, con marihuana, y en cuanto a la violencia, encontramos efectos bastante fuertes también, en cambio, ¿no? El aumento de violencia fue mucho menor en los que participaron en Mantente Real, y también lo que nos llamó la atención muy significativo fue bullying, ¿no? Aprendieron cómo manejar situaciones de bullying de forma muy efectiva. Entonces quiere decir que violencia y uso de sustancias se pueden incluir juntas en un programa de prevención, es lo que nos demuestra este tipo de datos, y que quizás en un contexto social y cultural como el de México, sería bueno mantener este tipo de contenido, ¿verdad? Entonces, para resumir, lo que vimos hasta ahora, ¿no? Es que hubo una expansión del uso de la estrategia real, hubo un menor crecimiento en los índices de uso de alcohol y otras sustancias, y también como cigarrillos y otras drogas, pero con mucho menos la diferencia, ¿no? O sea que, pero también tenemos que ver que el uso de esas sustancias en esta edad, en el pretest, era bastante más bajo, ¿no? Entonces, cuanto más alto es el índice al principio, más fácil es que encontrar una diferencia significativa, ¿verdad? Entre el grupo control y el grupo de intervención. Entonces, alcohol es la sustancia más usada y es donde podíamos ver el efecto más grande, y ahí fue donde lo encontramos, ¿verdad? Los índices más bajos de actos de violencia, especialmente bullying, quiere decir que aprendieron alternativas, ¿no? Que las mismas estrategias real se pueden utilizar también para bullying, ¿no? En otros estudios también, por ejemplo, el estudio con indígenas americanos, encontramos que también estrategias reales son útiles
para manejar situaciones de riesgo en relaciones sexuales, por ejemplo, ¿no? O sea que no son únicas para uso de sustancias, ¿no? Esas competencias se pueden transferir a otras situaciones de riesgo, no tienen por qué estar limitadas a uso de sustancias. Y lo mismo pasó con índices más bajos de victimización, ¿no? Ser víctimas de violencia, ¿no? Cómo manejar esas situaciones de violencia. Entonces, a corto plazo, lo que encontramos es que hay resultados preliminares que son buenos, que nos parece decir que la adaptación cultural vale la pena hacerla. También que son útiles en manejar situaciones de riesgo también en la familia, porque cuando le preguntamos a los chicos y chicas dónde recibían los ofrecimientos de alcohol, tabaco, otras drogas, en muchos casos los chicos recibían sus primeros ofrecimientos en el contexto familiar, ¿no? Y eso es mucho más delicado a veces de manejar, ¿no? Cómo manejar situaciones de riesgo dentro de la familia, ¿no? Los tíos, por ejemplo, primos, surgen mucho, ¿no? Como las fuentes de ofrecimiento para los jóvenes. También tenemos datos cualitativos donde los jóvenes narran, ¿verdad?, situaciones de riesgo. Y esos son muy ricos. Y hay un artículo que escribimos que está en mi lista al final, que puede ser de interés. Y está publicado en español, que es más sobre narrativas, ¿no?, de situaciones de riesgo. Y luego vemos que hay resultados alentadores para la implementación mantente real en el contexto mexicano, ¿no? Pero esto nos ofrece oportunidades de expandir el conocimiento y la ciencia de la prevención en México, y también nos interesa ver qué pasa a largo plazo, o sea que esto es solo del pretest al posttest. Y estamos ahora en el proceso de evaluar eso, ¿no? De qué pasa entre el pretest y el último posttest, ¿no? Que sería la cuarta encuesta que los chicos completaron. Y lo que estamos viendo en los estudios preliminares, como muestra este gráfico, es que a largo plazo, muchos de los efectos que se mantienen y que encontramos que son fuertes, suceden de una forma indirecta, ¿no? Primero los chicos tienen que aprender e incorporar las estrategias reales para que se vea un efecto en reducir el uso de sustancias, ¿no? O prevenir la iniciación. En comparación también con el Keep It Real, ¿no? Con Mantente Real sin que no fue adaptado culturalmente. O sea que en el primer pretest, posttest, no encontramos muchas diferencias entre el programa adaptado culturalmente y el programa no adaptado culturalmente. Pero a largo plazo encontramos que el programa adaptado culturalmente nos da los efectos más fuertes, mucho más fuertes que el programa no adaptado culturalmente, ¿verdad? Entonces eso nos está llevando a fijarnos mucho más en eso ahora, ¿no? En estos artículos que estamos escribiendo ahora, y que son efectos a largo plazo, validan la hipótesis de adaptación cultural, ¿no? Que quizás no se vio tan claro en los resultados inmediatos, ¿no? O a corto plazo, pero se ve claro a nivel... Y la teoría que tenemos es que aunque se enseña algo que el chico no se conecte mucho culturalmente, el chico o la chica lo va a aprender y lo va a incorporar inmediatamente a corto plazo. Pero no se va a incorporar a su repertorio de habilidades de vida a largo plazo, porque quizás no se sientan cómodos o cómodas con esa estrategia, por ejemplo, ¿no? O esa forma de comunicarse. Entonces, a largo plazo lo va a perder. ¿Se entiende? O sea que hay cosas que hacemos porque la tenemos que hacer, ¿verdad? Y lo incorporamos, pero no de forma definitiva, ¿no? Porque no nos sentimos cómodos o cómodas con ese tipo de competencia o habilidad de vida. Entonces tenemos que, para que se mantenga en el tiempo, tiene que ser algo que está incorporado a nuestro repertorio cultural, ¿no? De que tengamos sentido de pertenencia, de que nos sentimos cómodos o cómodas. Y eso es lo que está pasando, es lo que estamos interpretándolo así, pero el análisis
todavía está en marcha, ¿no? O sea que esto es como un preview, ¿no? Estamos dándole algo anticipado aquí. Los estudiantes que recibieron tanto Mantente Real como Keeping It Real aumentaron el número de estrategias de resistencia a las drogas. O sea que eso fue claro, ¿no? Pero solo los que reciben Mantente Real pudimos registrar una disminución en el uso de sustancias a lo largo del tiempo. Lo que ocurrió al aumentar el número de estrategias real, que los estudiantes incorporaron a su repertorio de competencias. O sea, primero incorporan la estrategia real, y eso pasó con todos, ¿no? No importaba qué versión, si la versión lingüística solo o la versión lingüística y cultural. Pero donde notamos la diferencia fue en el efecto de primero aprender las estrategias, qué pasó con el uso de sustancias. Los efectos fueron significativamente más fuertes con los que recibieron Mantente Real, que fue la versión culturalmente adaptada. Lo que recomendamos es, a partir de estos análisis preliminares a largo plazo, es continuar, ¿verdad?, con este tipo de análisis y poder ver cómo implementar y diseminar esta intervención a nivel nacional en México, que requiere todavía más investigación, ¿no? Como decíamos antes, la República Mexicana es muy diversa, ¿verdad? Y tenemos que tener cuidado, ¿no? De no generalizar y decir, bueno, porque funciona en las 3 ciudades más grandes de México, va a funcionar en todos lados, ¿no? Y puede ser, el contexto rural puede ser muy diferente, ¿verdad?, al contexto urbano. Hay diferencias regionales, la frontera norte, la frontera sur y otros contextos. En este momento la propuesta que estamos escribiendo para pedir fondos para construir este tipo de trabajo es específicamente para la frontera norte, ¿no? Ya hicimos pilotos en Tijuana, en Nogales, y vamos a usar ese tipo de datos preliminares, ¿verdad?, que nos ha dado datos muy ricos para trabajar en este estudio más grande. Ojalá que nos den los fondos y trabajar con el Colegio de la Frontera Norte, ¿verdad?, y también Unison en Hermosillo, y estamos muy entusiasmados con ese proyecto. Esta semana ayer tuvimos una reunión, ya la última reunión de planificación con Hermosillo, la Secretaría Estatal, ¿no?, de Sonora, está financiando un estudio a nivel de todo el estado de Sonora para implementar Mantente Real, la versión culturalmente adaptada, y ellos están financiando la implementación. Va a ser un estudio de efectividad, no un estudio de eficacia, ¿verdad?, porque ya la eficacia está demostrada, o sea que va a ser de efectividad, y va a haber una muestra muy, muy grande de escuelas, pero igual vamos a hacerlo de forma aleatoria. Algunas escuelas van a ser experimentales y otras de control, y nosotros vamos a adoptar la capacitación de maestros, pero en este caso va a ser capacitación de capacitadores. O sea que las escuelas eligieron 1 o 2 maestros por escuela que van a capacitarse, y ellos y ellas van a capacitar a sus colegas, ¿no?, en sus escuelas. O sea que eso también es la idea de capacidad para que tengan su propia autonomía luego, ¿no?, y sigan implementándole y capacitándose entre ellos sin necesitarnos a nosotros. Muchas gracias, y tenemos un poquito de tiempo para algunas preguntas. Sí, muchísimas gracias, doctor Fabio. Pues le cedo el uso de la voz aquí a los compañeros que tengan alguna pregunta. Estoy viendo aquí en la pantalla a Beatriz Velasco y a Alma Vallejo. Beatriz, empezamos. Muchas gracias. En realidad mi intervención es muy breve. Quisiera felicitar muy calurosamente al doctor por este programa tan interesante, cuya efectividad está demostrada por la evidencia científica. Luego preguntarle si es posible que en algún sitio de internet podamos obtener los manuales, tanto para el alumno como para los maestros. Y me parece muy interesante también su expresión de que hay que hacer bueno, no interesante, indispensable, una evaluación longitudinal, y luego preguntarle si es un programa que termina en el tiempo o si se ha pensado en un programa que sea permanente,
para que haya mejores resultados. Pero evidentemente se trata de un grandísimo esfuerzo que merece todo nuestro reconocimiento. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, Beatriz. Bueno, una pregunta a la vez. La primera, los manuales. El manual en inglés que está disponible a nivel comercial, ¿no? Vieron cómo es esto de las patentes y todo esto, ¿no? Ese sí está disponible y se puede conseguir muy fácil. El adaptado para México, el Mantente Real, todavía está en etapa de investigación, ¿verdad? Porque no tenemos publicado todavía el artículo final con todos los post-test. Entonces no lo tenemos disponible porque lo que estamos haciendo, por ejemplo, ahora en Sonora y en otros lugares, todavía se considera investigación. Entonces nosotros somos un poquito conservadores en ese sentido, ¿no? Queremos tener toda la evidencia primero antes de dejarlo, ¿verdad?, disponible para todos. Entonces yo le pido un poquito de paciencia en cuanto a poder hacer eso y ojalá que podamos hacer algo de investigación en Veracruz un día, ¿no? Y entonces ahí sí podemos tener los manuales disponibles si se considera un estudio de investigación, ¿verdad? Y es sin cargo, ¿no? Cuando es por investigación. O sea que los manuales están disponibles. Pero hacerse un convenio entre, por ejemplo, la Universidad Veracruzana y mi universidad para saber que no se van a distribuir de forma, ¿no?, externa, que va a ser solo para el estudio de investigación. Pero puede ser una forma de comenzar, por ejemplo, ¿no? Muchas gracias, doctor. Bien. Y en cuanto a continuar o no, la idea es que se hacen esas 12 sesiones en el primero de secundaria, ¿verdad? Y al año siguiente se hace lo que le llamamos un booster, ¿no? Como un seguimiento para como refrescar la memoria a los jóvenes, ¿no? De lo que aprendieron en primero y secundaria. Porque primero y segundo de secundaria son clave. Si logramos que los chicos y chicas no comiencen a usar en esos 2 años, todo demuestra que nos da un efecto muy positivo para todo el resto de la vida de esos jóvenes, ¿no? Entonces, es en ese momento que se interviene, pero la idea es que el efecto va a continuar durante toda la vida, ¿no? Gracias. Gracias. Adelante, Alma. Yo lo felicito muchísimo por el trabajo, bueno, a usted y a todo su equipo y a todas las personas, creo que es muy interesante. Yo desde hace mucho traigo la inquietud de que, ok, nosotros los psicólogos sobre todo, porque creo que aquí somos muchos psicólogos, hacemos trabajo de prevención y de atención, pero creo que muy difícilmente hemos entrado en estudiar de manera profunda la dinámica que hace que sea tan fácil para muchos jóvenes y adultos y todo consumir. O sea, hay toda una política para promover el consumo. Vean las películas, en todas las películas ya sacan marihuana o alguna droga y se drogan, o sea, ya es lo más usual. Ya usar una droga está más in, como decíamos en mi época, es más, está uno más actual. Ahora, la otra cosa es esa, ¿no? Entonces digo, no hemos estudiado, no, tendríamos que estudiar sociólogos, psicólogos, antropólogos, economistas. ¿Cuál es la política que hace que un país como Estados Unidos o como México se vuelva consumidor de sustancias y las integre como parte? Eso creo que casi no lo tenemos. La otra cosa es que también tendríamos que considerar esta situación de que parte de la adolescencia tiene que ser el probar ciertas cosas y lo van a hacer, o sea, ya lo han demostrado, lo van a hacer, lo van a probar porque es parte de ver si uno está moviéndose, ¿no? De la situación de adulto, de adolescente, de niño adolescente, acercarse a los adultos. Y la otra que en eso yo creo que tendríamos que hacer mucho énfasis, dicen que no hay dinero para la investigación, pero ¿cómo hay dinero para armar al país, no? Y para detener dizque las drogas, el combate a las drogas, ahí sí hay un chorro de dinero para fingir que están deteniendo, tanto en Estados Unidos como en México, el intercambio de drogas, y ahí sí hay muchísimo dinero, pero para lo que nosotros necesitamos nos dan migajas. O sea, yo creo que como comunidad tendríamos que politizarnos más y estar exige y exige a los gobiernos que den más dinero para la atención de estos problemas y la investigación. No sé qué opine. Y la otra que me preocupaba mucho y que la puse ahí, o sea, Carlos Pérez Ricard, que es un historiador y politólogo mexicano,
dice, y que estudia mucho el problema de la DEA y esas cosas, dice que en menos de 2 años México ya vamos a tener el problema del fentanilo tan grande como lo tiene Estados Unidos. Entonces, uno dice, ¿qué cosa? Pues además de todos los problemas que ya tenemos, no sé qué podría usted opinar al respecto, ¿no? Y lo felicito muchísimo, muy interesante, muy enriquecedor. Y ahí le puse una serie de cosas, por ejemplo, de lo que usted decía de la adaptación. Acá con los indígenas totonacas, ellos fíjense que se drogan lamiendo un sapo que es venenoso y entonces eso les causa alucinaciones. Y estoy segura que nadie Tenemos el tiempo lo en sabe. Sí. para que el doctor pueda comentarlo. Muchas gracias, Alma. Estoy de acuerdo contigo, todos los comentarios. Por el tiempo que tenemos, yo digo, me voy a limitar a qué podemos hacer nosotros con todas estas cuestiones estructurales, ¿no? Y del sistema. Te doy un ejemplo, como se darán cuenta, yo no soy mexicano, soy uruguayo, ¿no? De nacimiento. Entonces, en Uruguay se legalizó la marihuana, fue el primer país en legalizar la marihuana. Entonces, con el gobierno pudimos hacer un estudio cómo afecta a los jóvenes de esta edad, ¿no? Algo que esté legalizado. Y la idea era que no va a afectar a los jóvenes, pero lamentablemente cuando hicimos el estudio notamos que hubo un aumento, ¿no? en el uso de marihuana entre jóvenes muy chicos, ¿no? Una vez que se legalizó. Pero los que participaron de nuestro programa adaptado por Uruguay tuvieron un aumento mucho menor de uso. O sea que aunque haya políticas sociales o leyes, ¿no? Igual se puede hacer prevención, ¿no? Porque los jóvenes necesitan las herramientas para poder manejar los riesgos, y los riesgos también pueden ocurrir a nivel sistemático, ¿no? Del sistema. Entonces me parece que lo que estamos tratando de hacer es ver cómo, si bien hay que tener en cuenta todos estos círculos concéntricos que yo hablaba, ¿no? Igual a nivel individual, el joven puede tener las herramientas para manejar ese tipo de riesgos. ¿Bien? Gracias. Muchas gracias. Xochitl, si es una pregunta como muy puntual, porque ya estamos sobre el tiempo. Tu micrófono. Puede ser muy puntual. Gracias, doctor, por su exposición. Gracias. Pareciera que estos programas basados en lo que llamamos habilidades para la vida o desarrollo de habilidades sociales es como el camino adecuado. No sé si usted conozca un programa que desarrolló el Instituto Nacional de Psiquiatría que se llama ¿Qué pasa si te pasas? Que tiene esta idea, ¿no? Atrás. Sí. Entonces, quisiera saber cuáles serían las diferencias respecto del Keep and Read. Y la otra cuestión es, nosotros trabajamos con universitarios, es decir, reconocemos, justamente los estudios que hemos hecho, reconocemos que el inicio del consumo se da en secundaria preparatoria, pero se consolida en los universitarios. ¿Qué de estas estrategias podríamos llevar hasta la edad adulta, que son jóvenes adultos entre 18 y 25, 26 años, ¿no? Muy buena pregunta. O en qué tipo de cosas tendríamos que estar pensando como novedosas. Muy bien. La primera, pienso que sí, que los dos programas que tú mencionabas se parecen mucho. Quizás el énfasis nuestro, como viene de los jóvenes para los jóvenes, tiene un poquito más ese enfoque, ¿no? Pero vamos a decir que somos primos, ¿no? Somos todos primos, ¿bien? Y nos ayudamos entre sí. Con la otra pregunta sobre ya cuando los jóvenes son más grandes, ¿no? A nivel universitario, a veces un poco de lo que nosotros presentamos primero y segundo de secundaria, que es tratar de enlentecer o postergar el inicio, ¿no? Que es muy importante a esa edad, porque sabemos que si los jóvenes no están usando hasta después de los 15 o 16, se baja muchísimo la probabilidad que lleguen a la adicción, ¿verdad? Entonces eso es muy importante en este programa. No decir no simplemente, no, porque sabemos que el alcohol, por ejemplo, está en todos lados, como decíamos antes, ¿no? Pero tratar de postergar el inicio lo más posible. Ya cuando están en la universidad,
ya habrán usado. O sea, ya la idea de postergar, no. Pero quizás es más un harm reduction, ¿no? Reducción de daño. O sea, que ya a nivel universitario, el énfasis va a ser más a nivel de reducción de daño, ¿no? Cómo usar, ¿no? En lugar de no usar porque están usando muchas veces, ¿no? O ya comenzaron a usar. Entonces, es otro tipo de narrativa, si se quiere, porque si vamos con la narrativa que utilizamos con preadolescentes, los perdemos a los universitarios, ¿verdad? Porque ¿qué me están diciendo? Yo ya hace 10 años que estoy usando, ¿no? ¿Entienden? O sea que me parece que esa idea de reducción de daños me parece que es más apropiado para estudiantes universitarios. Gracias, doctor. Hay una pregunta en el chat que me parece muy importante, doctora Salas García, si podría responder esa pregunta rápidamente. Sí, doctor, rápidamente, sí. Me Gracias. dice, ¿cuál es la diferencia entre mantente real y keeping it real, no? Keeping it real, usamos el nombre para la versión en español, ¿verdad? Pero es el mismo programa Keeping It Real de Estados Unidos, o sea que no se hizo ninguna adaptación cultural. Mantente Real es una adaptación cultural y lingüística para México, ¿no? Que fue muy sistemática. Entonces eso fue lo que comparamos en el estudio. Recomendamos usar Mantente Real en México, no Keeping It Real. Bien. Claro que sí, muchísimas gracias. Doctor Marsiglia, soy Paulina Beberido, he estado en contacto con usted desde hace 2 meses y Sí. solo quiero agradecerle profundamente que haya aceptado estar con nosotros en este foro. Desde que conozco su programa moría yo de ganas de escucharlo a usted, porque he visto presentaciones en internet, pero no es lo mismo que escucharlo de viva voz. Le agradecemos mucho. Muchas estar gracias. con nosotros. Muchas gracias por la hospitalidad de la invitación. Un placer. Y doctor, y realmente pues también pues aprovechamos, ¿no?, el interés y por supuesto que también a la Universidad Veracruzana, los investigadores que aquí nos acompañan, pues sería un gran pues placer, ¿no?, poder hacer este intercambio y poder también aplicarlo, ¿por qué no?, aquí en Veracruz. Entonces, ojalá realmente podamos llevar a cabo este proyecto, ¿no? A las órdenes. Muy bien, en breve le estaremos enviando su constancia de participación y pues no me resta más que agradecer su tiempo y toda la información que nos ha proporcionado, que sin duda ha dado pues mucha luz en términos de lo que tiene que ver con la prevención y sobre todo en esta población tan específica que son los adolescentes. Muy bien, y le puedo mandar el PowerPoint en caso que alguien lo quiera. Ah, muy amable, sí, muchísimas gracias. Bien, gracias. Muy bien, bueno,